Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que son los conjuntos y otro tipo de elementos en lo que es, en este capítulo lo que estamos viendo, colecciones, o lo que son colecciones. Las colecciones son distintas formas de almacenar información en un conjunto, por ahí decir conjunto no es la mejor forma, en un grupo, es decir, una agrupación de elementos, y ya estuvimos viendo lo que eran los arreglos en el tutorial anterior. En esta ocasión vamos a estar viendo otro tipo, que son los conjuntos, que tienen sus características. En principio, todos los elementos de un conjunto tienen que ser del mismo tipo, pero a diferencia de los arreglos, no tienen un orden establecido en el sentido de decir, no puedo decir, si agrego primero el 1, después el 3 y después el 2, se mantiene en ese orden, sino que se guarda en el orden que la estructura lo haga. Pero lo que garantiza es que van a estar adentro siempre y cuando no se repitan, ya que otra de las características de los conjuntos es que los elementos no se repiten. Así que ya teniendo esta noción general de lo que es un conjunto, empecemos a crear conjuntos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una variable que la vamos a llamar conjunto, que va a ser de tipo. ¿Cómo especificamos que algo sea de tipo conjunto? Se escribe set, ponemos un signo de menor, el tipo de elementos, al igual que hacemos en un arreglo, en este caso va a ser un conjunto de enteros, el signo de mayor, y ahí creamos lo que es un conjunto de enteros. ¿Cómo le decimos o cómo creamos un conjunto vacío? Hacemos que sea igual a set de algo de tipo entero, un conjunto de enteros, abrimos y cerramos. Entonces ya acá estamos creando lo que es un conjunto vacío. Como sabemos que es un conjunto vacío, le damos a imprimir y le damos a imprimir conjunto. Corremos esto y vemos que ciertamente nos da como resultado un conjunto vacío. Ahora bien, empecemos a notar ciertas cosas. Vemos que esto se escribe entre corchetes y a diferencia de los arreglos, acá tampoco tenemos una forma corta de escribir, no hay una forma abreviada que antes teníamos, por ejemplo, en vez de escribir array de int, escribíamos int entre lo que eran corchetes y ya estaba. Acá no tenemos una forma corta, pero sí tenemos una forma corta de crear conjuntos vacíos o conjuntos con elementos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros podemos crear var conjunto 2, que va a ser de tipo conjunto de enteros. Dijimos que esto no había forma de acortarlo, pero en vez de que sea igual a setInt para crear un conjunto vacío, abrimos y cerramos corchetes y ya acá tenemos un conjunto vacío. ¿Cómo podemos ver que realmente es un conjunto vacío? Lo imprimimos, fácil. Le damos a imprimir y vemos que nos da el conjunto vacío, que es lo que nos tendría que dar. ¿Cómo creamos un conjunto con elementos? Primero veamos cómo le insertamos elementos al primer arreglo, al primer conjunto. Y una de las formas que tenemos es usando la propiedad o la función interna de los conjuntos, que es, en este caso vamos a trabajar sobre el conjunto, punto, con notación punto, y empezamos a utilizar esto y ponemos insert. El insert lo que va a pedir un elemento hashable, es decir, un tipo de elemento que se le puede aplicar una función hash, una función de hashing interna que tiene Swift. No se preocupen por el tema de entender lo que es algo hashable y algo que no es hashable o hashable. En este caso, con la mayoría de los tipos con los que estamos trabajando, es decir, strings, enteros, booleanos, lo que son arreglos también y los conjuntos son elementos hashables. Así que sobre eso no se preocupen, vamos a aprender más adelante cuando algo es hashable y cuando algo no. Pero en este caso es hashable, así que vamos a insertar, por ejemplo, el número 1. Perdón, es el número 1, ahí está. Si corremos esto, nos da como resultado un conjunto con el 1. Si queremos agregar ahora otra vez el 1, conjunto.insert, ahí ponemos 1 y corremos esto, vemos que tenemos como resultado el mismo conjunto. ¿Por qué? Porque recordemos que los conjuntos no pueden repetir elementos. Ahora, si en vez de 1 hubiésemos agregado un 2, vemos que ahora tenemos el conjunto que tiene el 2 y el 1. Ya vemos que acá no se preserva el orden. Si nosotros ponemos primero el 1 y después el 2, uno diría, bueno, primero tendría que estar el 1 y después el 2. Insertemos el 3. Conjunto.insert. Insertamos el 3. Vemos el orden en que da. Vemos que el conjunto que tiene el 2
al 3 y al 1. No se respeta ni siquiera el orden inverso, no se respeta orden. Eso es lo importante de los conjuntos, no hay orden que se respete. Por representación interna se almacenan así las cosas, pero no hay que preocuparse mucho con eso, sino que simplemente no pueden repetir elementos. Una vez entendido esto, vamos a ver una forma más simple de crear un conjunto que ya tenga elementos y crear un conjunto de manera literal. ¿Cómo hacemos esto? Al conjunto 2 vamos a ponerle entre los corchetes los elementos como si fuese una lista. 1, 2, 3. Y esta ya es una forma de crear un conjunto, una idea, pero momento, eso es una lista. No, porque aclaramos que el tipo va a ser un conjunto. Entonces lo que va a hacer Swift es crear un conjunto con los elementos de esta lista. Vamos a ser más atrevidos, vamos a poner que tenga el 1, el 2, al 3 y al 1 de nuevo. Y vamos a ver que esto mágicamente va a solucionar y que va a tener al 1, al 2 y al 3 porque no puede tener al 1 nuevamente, no se puede repetir. A ver, estamos imprimiendo conjunto normal, vamos a imprimir el conjunto 2. Y vemos que nos da 2, 3, 1. Y vemos que se respeta en este caso el orden anterior por la representación interna que tienen. Pero ya vemos que los conjuntos los podemos trabajar de esta forma. Y en sí hasta ahora esto no parece lo más divertido que vas a hacer en tu vida. De hecho parece bastante aburrido. Así que vamos a ver las propiedades que tienen todas las colecciones. En este caso queremos saber si un conjunto tiene elementos o no. ¿Cómo sabemos? Ponemos en este caso conjunto 2.isEmpty. Esa propiedad del isEmpty está presente en todos lados. Si le damos a correr a esto, nos da como resultado false. ¿Por qué? Porque tenemos el 1, el 2 y el 3. ¿Qué pasa si el isEmpty se lo aplicamos al conjunto? Al primero, el que no tiene elementos. Le damos a correr. Y nos da como resultado true porque realmente es un conjunto vacío. Al que entienda de teoría de conjuntos, esta parte le va a resultar muy fácil. Al que no sepa a qué me refiero, estudie un poco de matemática, teoría de conjuntos. Si uno entiende teoría de conjuntos, entender esta colección es simplísimo. Otra propiedad que tenemos es el count, siempre, y el infaltable count, que es la cantidad de elementos que tiene. Vamos a hacer el count, en este caso del conjunto que no tiene elementos. Nos da 0, y el count del conjunto con los 3 elementos, aunque lo hayamos creado con una lista de 4 que tiene 3 elementos porque se convierte en un conjunto, tiene que dar 3. Y vemos que realmente nos da 3. Entonces ya vemos cómo podemos acceder a estas propiedades básicas con las cuales podemos empezar a trabajar. ¿Qué otras cosas más podemos hacer? Una vez que nosotros tenemos un elemento en un conjunto, podríamos querer eliminarlo. Así que vamos a tratar de eliminar, por ejemplo, un elemento del conjunto 2. Para eso primero, es una variable, está perfecto, podemos modificarlo. Y hacemos sobre el conjunto 2. Y es importante que sea una variable porque si no es inmutable, y si es inmutable no podemos trabajar. Vamos a darle punto y ponemos remove y eliminamos por ejemplo el ítem 2, el elemento 2. Le damos a correr y esto nos da el conjunto con el 3 y el 1. ¿Qué acabamos de hacer? Eliminamos el 2 y así podemos seguir eliminando elementos. Vemos que la función remove nos permite eliminar. ¿Qué pasa si tratamos de eliminar un elemento que no pertenece? No va a eliminar nada porque no pertenece. Y ahí es donde vemos otras propiedades interesantes, como por ejemplo saber si un elemento está o no en un conjunto. ¿Cómo sabemos si un elemento está en un conjunto? Vamos sobre el conjunto 2 y vamos a ver si el número 1 está en el conjunto. Entonces escribimos conjunto 2.contains, que esto ya lo sugiere lo que el mismo Xcode, y contains lo que nos devuelve es, primero toma un elemento, le ponemos el 1, y contains nos devuelve true si el elemento está y false si el elemento no está en el conjunto. Le damos a correr y vemos que nos da true. Si nosotros lo cambiamos por ejemplo por el número 5, como el conjunto es de enteros no tenemos problema, podemos poner 5, le damos a correr y nos da false. Ya sabemos si un elemento está o no está en lo que es el conjunto. ¿Cómo vaciamos un conjunto? Vamos a vaciarlo. Vamos al conjunto 2. Y para eliminar todo, lo que hacemos es remove, como habíamos hecho, pero en vez de... Perdón, remove no. Remove. Pero en vez de poner remove, ponemos remove all. Remove all nos permite justamente eliminar todos los elementos del conjunto. Le damos a correr.
y nos da un conjunto vacío. Justamente lo que hace es eliminar todos los elementos del conjunto y de ahí en más podemos seguir trabajando. ¿Qué otra cosa podemos hacer sobre los conjuntos? Vamos a poder iterar, al igual que hicimos con los arreglos o con los strings, podemos iterar sobre un conjunto. Vamos a agarrar y hacer esto. Vamos a borrar el print, todo esto que no nos interesa, escribimos for, en este caso elemento, in lo que es el conjunto 2, porque vamos a iterar sobre el conjunto 2 que tiene elementos, y dentro de esto lo que vamos a hacer es imprimir print elemento, que es lo que nos interesa. Vamos a imprimir el elemento. Le damos a correr. Y vemos que imprimo 2, 3 y 1. Muy bonito. No está ordenado. ¿Cómo podría obtener yo un resultado ordenado? Que es lo que nos interesa muchas veces cuando nosotros hacemos listas de personas y sacamos información de muchos lugares. Nos interesa que no estén repetidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Metemos todo en un conjunto, ordenamos el conjunto y lo imprimimos como una lista. ¿Cómo hacemos esto? Conjunto, o los conjuntos tienen una propiedad o una función que nos permite convertir el conjunto en un conjunto ordenado. ¿Cómo lo ordenamos? Es conjunto2.sorted. Sorted lo que hace es devolver el conjunto ordenado. Le damos a correr. 1, 2 y 3. Y esto lo que hace no es en realidad ordenar el conjunto como tal, sino que cuando lo imprimimos va a estar ordenado. O sea, esto, lo que estamos usando acá, va a estar ordenado. No significa que el conjunto realmente lo esté. Pero para trabajarlo, le damos a sorted y ya nos permite lo que es ordenarlos. Entonces, ya teniendo esto por acá, podemos hacer operaciones entre conjuntos, porque hasta ahora lo que estuvimos viendo, lo que son operaciones con elementos de un conjunto. Así que vamos a eliminar los dos conjuntos y vamos a crear nuevos. Vamos a llamar var cong1, que va a decir de tipo conjunto de entero, y va a tener los elementos 1, 2 y 3. Vamos a crear otro que se llame cong2, que va a ser de tipo conjunto con elementos de tipo entero, que va a tener al, y vamos a poner lo que es 3, 4 y 5. Y acá es donde vamos a empezar a ver operaciones entre dos conjuntos, porque hasta ahora sabíamos si un elemento estaba, si lo podíamos insertar, lo podemos eliminar, y eran operaciones de elemento, pero hay operaciones más interesantes sobre conjuntos, sobre cómo sacar todos los elementos, juntar los conjuntos, y vamos a ver la primera operación. Vamos a crear una constante que llamamos let unión es igual. Y acá lo que vamos a poner la unión de los conjuntos. ¿Qué hace la unión de conjuntos? Es juntar los conjuntos manteniendo la propiedad de conjunto en la cual no se repiten elementos. Es decir, un elemento pertenece a la unión si o bien pertenece a uno, pertenece al otro o pertenece a los dos. Entonces vamos a hacer, ¿cómo hacemos eso? Hacemos cong1.unión y esto nos va a pedir otro conjunto. Cong2. Esta es una operación binaria y lo que vamos a hacer es imprimir la unión. Le damos a correr y nos da como resultado 5, 2, 3. Bueno, vamos a ordenarlo para que sea más bonito. Sorted. Así de paso nos queda más lindo. Y la unión de esto es el conjunto tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que estos conjuntos tenían el 3 en común. No lo va a repetir porque justamente los conjuntos no repiten elementos. Acá el sorted que le apliqué es para que sea más bonito a la vista, para que lo podamos comprobar de manera más simple. Otra de las operaciones que tenemos, y es bastante interesante, es la intersección. ¿Qué hace la intersección? Devolver los elementos en común entre los conjuntos. ¿Cómo lo hacemos? Let intersection, vamos a llamarlo, que es igual a cong1.intersection y toma en este caso otro conjunto que es cong2. Ahora, antes de ejecutarlo, vamos a ver qué es lo que tienen en común. El 3. Vemos que el 3 es el único elemento que tienen en común. Entonces, vamos a imprimir lo que es intersection. Lo vamos a devolver ordenado para que sea más bonito. Le damos a correr.
y el resultado que nos da es un conjunto con el 3. ¿Por qué es esto? El único elemento en común que tienen es el 3. Ahí está, ahí vamos muy bien. Ya tenemos lo que es la unión, ya tenemos lo que es la intersección. Ahora bien, vamos a trabajar con lo que es una operación que nos interesa, que es la resta. ¿Y qué es lo que hace la resta? Dado dos conjuntos, nos devuelve el primero sin los elementos del segundo, es decir, quita los elementos que tengan en común. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una operación llamada subtract o subtraction o resta en español, que es let, vamos a llamarlo resta, tengo este espacio que no me gusta, resta es igual a, y acá es importante el orden, conj1 punto subtract, digamos subtracting del conjunto 2. Vamos a imprimir lo que es resta. Y ahora que tenemos esto, vamos a ver antes de ejecutarlo qué es lo que nos tendría que dar. Nos va a dar el conjunto 1 sin los elementos del conjunto 2. Así que sería, el 3 es un elemento, el 1 es un elemento del conjunto 2, no, el 1 va a estar. El 2 es un elemento del conjunto 2, no, entonces va a estar. ¿El 3 es un elemento del conjunto 2? Sí, el 3 está, entonces el 3 no va a estar. Esto nos tendría que dar como resultado lo que es el conjunto 1, 2. Le damos a ejecutar. Y nos da el conjunto con el 1 y el 2. Perfecto, sin problema, simple, bonito, barato. Otra de las operaciones con las que contamos es la diferencia simétrica. ¿Qué es lo que nos devuelve la diferencia simétrica? La diferencia simétrica es, dado dos conjuntos, te devuelve la unión de los conjuntos sin la intersección. Es decir, sin los elementos en común. Los une, pero sin los elementos en común. Entonces hacemos let. Vamos a llamarlo ts es igual a conj1 punto symmetric difference. Y en symmetric difference le hacemos con el conjunto 2. Vamos a imprimir lo que es el conjunto de S. Y vamos a ver lo que nos tendría que dar. Dijimos que era la unión de los dos sin su intersección. Entonces tendría que tener el 1, el 2, el 4 y el 5, ya que el 3 es el único elemento que tienen en común. Le damos a ejecutar. Y nos da como resultado 1, 2, 4 y 5. El 3 no está. Justamente es lo que tiene que hacer la diferencia simétrica. Y en sí estas son, para arrancar, las operaciones básicas que nos permiten hacer los conjuntos como tal. Otra operación que tendríamos sería la comparación, que utilizando el operador igual igual. Con eso comparamos si dos conjuntos tienen los mismos elementos. Y ahora es donde vamos a empezar a ver algo curioso. ¿Cómo sabemos si todos los elementos de un conjunto están en otro? Vamos a borrar todo lo que es esto. Vamos a crear una constante temporal, let temp es igual. Y antes de completarlo vamos a cambiar el conjunto 2 porque aquí vamos a hacer variar. Vamos a crear el conjunto 2 que tenga el 1, el 2, el 3, el 4. Vemos que el conjunto 2 tiene todos los elementos del conjunto 1. Entonces escribimos para ver, vamos a hacer que imprima lo que es temp. Para ver si el conjunto 1 es un subconjunto del conjunto 2, hacemos esto, es conj1 punto is subset of, y el subset of ponemos conjunto 2. Esto lo que nos va a devolver es un booleano que va a decir si todos los elementos del conjunto 1 van a estar dentro de lo que son los elementos del conjunto 2. Si todos los elementos del conjunto 1 están en lo que es el conjunto 2. Vamos a imprimirlo como se debe y vamos a ver. ¿Están todos los elementos? El 1, el 2 y el 3 del conjunto 1 están en el conjunto 2. Están en el 1, el 2 y el 3. Perfecto, están. Le damos a correr. Esto nos devuelve un booleano y nos devuelve true. ¿Qué pasa si ahora hacemos si el conjunto 2 es un subconjunto del conjunto 1? Le damos a correr y nos da como resultado false. Porque tenemos el 4, que es un elemento del conjunto 2, que no está en lo que es el conjunto 1. Entonces no es un subconjunto. Hay una operación inversa a esto. ¿Cuál es la operación inversa? En vez de is subset, es is superset. Is
is superset. Is superset lo que dice... Era sin la... Poner con 1. Era sin la mayúscula. Entonces tenemos conjunto 2 is superset of conjunto 1. Es exactamente lo mismo que decir conjunto 1 punto is subset of conjunto 2. Son exactamente iguales, es decir, es el orden inverso. Superset es justamente el conjunto 2 contiene a todos los elementos del conjunto 1. Que lo mismo que decir, todos los elementos del conjunto 1 están en el conjunto 2. Son operaciones equivalentes. Vamos a ver qué nos da esto. Y vemos que nos da true, porque todos los elementos del conjunto 1 están en el conjunto 2. Es decir, el conjunto 2 tiene todos los elementos del conjunto 1. Al que entienda de teoría de conjuntos, ya le digo, esto le suena demasiado simple e incluso redundante. Tenemos otra operación que nos interesa, es is strict. Al igual que tenemos el is subset, vamos a poner is subset. Vamos a hacer que sea is subset del 1 del 2. Borrar el comentario que no nos interesa más. Y ahora teniendo esto nos tendría que dar el conjunto 1 es un subconjunto del conjunto 2. Esto nos tiene que dar verdadero. Pero hay otra forma que es, porque esto es is subset, funciona si están todos los elementos y ya está. Ahora bien, podría darse el caso que los conjuntos sean iguales. Dos conjuntos iguales van a tener los mismos elementos, obviamente. Ahora, si queremos saber que están los elementos de manera estricta, es decir, que un conjunto es más chico que el otro, lo hacemos con una contención exclusiva, es decir, garantizamos de que existe, en este caso en el conjunto 2, un elemento que no está en el conjunto 1. ¿Cómo funciona esto? Es is strict subset. O sea, decimos que es un subconjunto estricto. Es decir, existe un elemento en el conjunto 2 que no está en el conjunto 1. Le damos a correr y nos da como resultado true. Porque lo que esperamos, si esto tuviesen por ejemplo 1, 2, 3 y 4 los dos, esto nos daría false, porque tienen los mismos elementos. No queremos que sean iguales, queremos garantizar de que un conjunto es más chico que el otro. El is strict subset hace justamente eso. Ahora bien, si existe un is strict subset, existirá uno de superset, me imagino. Y debo decirles que sí. Es strict superset, ponemos que sea del conjunto al revés, y conjunto 2. Esto nos tiene que dar true. Y justamente estamos diciendo que el conjunto 2 tiene todos los elementos del conjunto 1 y el conjunto 2 tiene al menos un elemento más que el conjunto 1. Es decir, existe un elemento en el conjunto 2 que no está en el conjunto 1. Si nosotros no aclaramos que sea strict, lo que va a hacer al final es permitir de que sean iguales. Justamente el que no tiene strict, el normal, el is subset o el is superset, permite que sean iguales. Si son iguales, los hace y ya está. Ahora bien, hay veces que nos interesa de que un conjunto esté estrictamente contenido para hacer ciertas operaciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una contención estricta. Vuelvo a repetir, el que sepa teoría de conjunto, esto le es muy fácil. Al que no, una leída a la Wikipedia ayuda mucho. Y si no, practicar con esto, que justamente es lo que se hace en teoría de conjuntos. Y vamos a ver una última propiedad que podemos recurrir. Vamos a hacer que el conjunto 1 punto, y vamos a ver si su intersección es vacía, es decir, no tienen elementos en común. ¿Cómo hacemos esto? Hay una operación que se llama is disjoint. Is disjoint, y lo que hace es is disjoint de, en este caso, conjunto 2. ¿Cuándo se va a cumplir esto? ¿Cuándo va a devolver true is disjoint? Notemos este patrón, empieza con is. Entonces generalmente es un booleano, porque lo que hace es comprobar una condición. ¿Son disjuntos? Es lo que le está preguntando acá. Y para que sean disjuntos, no tienen que tener elementos en común.
esto va a devolver false. Y lo ejecutamos. Y sí, realmente da false. De hecho tenemos un conjunto que está contenido en el otro. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que crear un conjunto que no tengan elementos en común. Entonces vamos a hacer un conjunto que tenga el 5, el 6 y el 9. Le damos a correr. Y vemos que no tienen elementos en común. Y esto nos da true. ¿Cómo podemos? Otra forma de comprobarlo. Una forma más fea. Vamos a hacerla. La propiedad es exactamente igual. Temp2 es igual a... Primero hay que ver si el conjunto 1 is subset of conjunto 2 o el conjunto 2 is subset of conjunto 1. Entonces hasta ahora lo que estaríamos viendo, esto sería true si o bien uno está contenido en el otro o el otro está contenido en uno. Es decir, si alguno se contiene entre sí. Si esto no sucede, si esto es falso, significa que su intersección es vacía. Entonces ponemos todo entre paréntesis y le ponemos un negado por delante. Entonces, acá ¿qué estamos diciendo? Si no pasa de que el conjunto 1 es un subconjunto del conjunto 2 o el conjunto 2 es un conjunto del conjunto 1, si no pasa eso, va a valer true. Esto es equivalente si aplicamos un poco de lógica booleana. Let temp3, de hecho es la famosa ley de De Morgan, que es, vamos a copiar esto para no tener que escribir mucho. Si no pasa esto, perdón, si no pasa esto y tampoco pasa esto, estas dos, la línea 7 y la 8 son equivalentes, están diciendo exactamente lo mismo. Si no algo o otra cosa, o si no algo y no otra cosa, son exactamente iguales, estos van a dar lo mismo. Y de hecho lo podemos comprobar. Vamos a imprimir cuánto vale temp. Print. Temp2. Y vamos a imprimir print temp3. Le damos a correr. A ver en qué me faltó. Ah, puse temp. Era temp. Ahí está. Corregimos los nombres de las constantes. True, true y true. Vemos que las tres cosas nos dan exactamente lo mismo. La comprobación hace exactamente lo mismo. Se fija si no tiene intersección. También otra forma de comprobar si no tiene intersección es let temp 4 es igual. Vamos a hacer primero la intersección de los dos conjuntos. Lo escribimos dentro de un paréntesis. Conj 1.intersection conj 2. A eso le hacemos is empty. Es lo mismo. También podemos el count igual a 0. Vamos a imprimir también el print temp4. Vamos a correr. Y nos da también true. O sea, todas comprueban lo mismo. ¿Cuál prefieren usar? La más corta. ¿Cuál es la más corta? Is disjoint. Si saben teoría de conjuntos, estas cosas son equivalentes. Son aplicando propiedades de lógica y de teoría de conjuntos salen muy fáciles. Son muy simples. Pueden parecer complicadas. Si no saben teoría de conjunto, practiquen esto. Si saben teoría de conjunto, esta unidad la tienen regalada. Así que por hoy es todo lo que vamos a estar viendo de conjuntos. Ya para la próxima arrancamos con lo que son diccionarios, que son una cosa bastante interesante. Es una combinación entre conjuntos, arreglos y tuplas. Es bastante divertido, es bastante poderoso. Y de hecho son muy útiles los diccionarios. Así que espero que les haya gustado el video de esta semana.
Perdón si al final me trabé un poco con este tema de tratar de explicar un poco de teoría de conjunto, pero es bueno que se pongan a profundizar en cosas que no solamente sea código. La teoría es fundamental. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, dar like, comentar, suscribirse, que eso ayuda muchísimo. Compartir también ayuda mucho. Las críticas constructivas son bien recibidas, los agradecimientos son bien recibidos, las críticas destructivas, lo lamento, eso van a ir a parar directo al tachito de la basura. Así que espero que les haya gustado el video y será hasta lo que es la próxima.